Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce aliento y gozo al alma das en este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sión, entonces me despediré. Feliz de ti, dulce Hola, espero que estés bien, espero que esté todo bien contigo, con tu familia, espero que te estés cuidando. Seguimos viviendo momentos complicados. Y bueno, mi deseo, mi oración realmente es que pronto nos podamos ver y que pronto todo esto termine. Y bueno, hoy tenemos otro encuentro, una nueva oportunidad, por así decirlo. Y como de costumbre me gustaría empezar el tema pues con una pequeña oración. Querido amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de volver a compartir la palabra que es tuya. Señor, y te pido, Señor, que cualquier persona que lo escuche pueda encontrarse contigo. Úsame, Señor, habla a través de mí y que todo lo que se diga aquí, Señor, sea para tu honra y gloria. En nombre de Jesús, amén. El tema que he decidido traer hoy es un tema desde mi punto de vista muy importante, ¿de acuerdo? Por eso me pareció interesante. Además, cuando empecé a leer sobre el tema, me pareció, o sea, me gustó tanto que lo que estoy haciendo aquí es compartirlo contigo, ¿de acuerdo? Y de costumbre me gusta empezar con una pequeña historia, pues para que reflexionemos. Pero hoy para reflexionar te traigo una pregunta. Te traigo una pregunta y me gustaría que juntos la trabajáramos, ¿vale? La pregunta es la siguiente. ¿Qué quiere decir, ¿vale? Jesús, Hijo de Dios? Seguramente en tu mente empezaron a aparecer respuestas. Empezaste a dar respuestas. Pero permíteme que matice un poquito esta pregunta. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que Jesús es Hijo de Dios? ¿Sugiere eso que Jesús ha sido creado? ¿Sugiere eso que Jesús en algún momento está bajo el Padre y al encarnarse se separa de Él y se hace Jesús? Quiere decir que, por hacer otra pregunta, quiere decir que Jesús no existía antes de la encarnación y que Jesús surge como persona, ¿vale? Persona de la Trinidad en la encarnación. Quizás sean una pregunta bastante complicada, pero me gustaría que juntos la podríamos
a estudiar. ¿Por qué te la traigo? Porque muchas personas, muchos, como nosotros los llamamos antitrinitarios, usan estos argumentos pues, para defender su pensamiento. En un tema anterior hemos visto algo que yo creo que es importante, que es el hecho de que Jesús, Dios, es un ser único. Dios es un ser único. Un ser que tiene un carácter que es una belleza. Y nosotros tenemos el privilegio de tener su imagen, su semejanza. Además, me gusta mucho pensar en esto, el hecho de que nosotros somos seres finitos, buscando entender a un ser infinito, alguien que no tenga ni principio ni final. Esto a veces nos cuesta meternos en la cabeza. Entonces, teniendo un poquito esto en cuenta, ¿no? La pregunta que nos surge es cómo podemos entender cuando la Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios. ¿Cómo lo podemos ver o entender? Así que este es mi objetivo para hoy y seguiremos estudiando el tema porque es un tema creo que bastante complicado y un tema bastante profundo y no, en este ratito no podré explicarlo todo, pero me gustaría dar por lo menos poner las bases, dar unas pinceladas respecto al tema, ¿de acuerdo? Así que te invito a que puedas subirte al carro, que me puedas acompañar en esta aventura y que juntos podamos pues estudiar esta palabra que es la palabra de Dios. Creo que algo que es importante que entendamos es que necesitamos leer la Biblia en todo su contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que leer la Biblia, ¿vale? Desde esta parte hasta la final. Hay que leerla toda. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que la verdad es revelada a todo aquel que lee la Biblia en toda su integridad, en su conjunto, en todo su contexto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esta es una pregunta que no es fácil, ¿de acuerdo? Hemos visto en otro tema que el tema de qué es Dios o quién es Dios es un tema que se lleva estudiando años. Y el tema de Jesús como Hijo de Dios, ¿vale? Es un tema relativamente reciente, entiéndeme, ¿no? Esto surge con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es cuando se empieza a utilizar este término de una forma más frecuente, ¿vale? Entonces los debates surgen a partir del nacimiento de Jesús o a partir del ministerio de Jesús, por así decirlo, ¿vale? Y una cosa que tenemos que tener claro es que la Biblia usa el término, ¿vale? Y además lo usa en diferentes contextos, y el problema no se encuentra ahí, el problema se encuentra en la forma como nosotros interpretamos, ¿vale? Si la Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios, ¿no? La Biblia si es la verdad, entonces tiene que ser verdad, ¿verdad? Pero lo que sucede es que a veces acogemos, quizás escuchamos, ¿vale? O cuando leemos la Biblia nos surgen dudas. Muchas veces, ¿no? O sea, yo ahora pienso, ¿no? Y reflexiono mientras comparto contigo esta reflexión. Es el hecho de que se pueden saber a lo largo de la historia un momento en que había falta de información sobre la Biblia. Entonces todo lo que una persona decía, que tenía un mínimamente conocimiento de la Biblia, se lo tomaba como verdad. Entonces hay un periodo de la historia que incluso no vendían la Biblia por trocitos, ¿no? Y ahora tenemos todo lo contrario, tenemos sobreinformación de la Biblia. Tenemos la Biblia en papel, tenemos la Biblia en digital, tenemos la Biblia en todos, ¿cómo decirlo? En todos los formatos posibles, ¿no? Además tenemos cantidades de vídeos, explicaciones, estudios, libros hablando de diferentes temas sobre la teología y la Biblia. Entonces, antes había falta de información, ahora estamos sobresaturados de información. Entonces, a veces surge el problema que escuchamos una cosa aquí, escuchamos otra cosa aquí, hacemos un batido de todo esto y es lo pensamiento que creamos, ¿vale? Pero algo que me gustaría que entendiéramos y que quedáramos es que la Biblia no busca que tengamos una fe ciega, que creamos a la primera cosa. La Biblia lo que nos enseña, la Biblia lo que nos invita es que la escudriñemos, que pasemos tiempo con ella. La Biblia nos invita a tener una fe viva, una fe en constante trabajo, una fe en constante movimiento, ¿vale? Una fe que nos haga entender las cosas y no creer las cosas por creer. Una fe que nos haga pensar, una fe que nos haga saber defender lo que creemos y lo que somos. Yo me acuerdo cuando era más joven, el tema de cuando me hacían preguntas yo no sabía contestar. Normal, no me acercaba a la Biblia, entonces era complicado encontrar una respuesta al texto, a ciertas preguntas. Entonces pensaba que la respuesta de estas preguntas difíciles era para el pastor.
Hoy estando desde esta posición, ¿verdad? Después de dedicar el tiempo al estudio de la Biblia, me doy cuenta que es fundamental que todos los creyentes tengamos claros ciertos temas. Y uno de los temas que considero que tenemos que tener claro, por lo menos en estos momentos, los días de hoy, es respecto al tema Jesús, Hijo de Dios, ¿vale? Y para tratar este tema, ¿vale? La primera base que me gustaría poner es para tratar este tema necesitamos hacer una lectura de la Biblia, de la verdad lineal. Lo mencionado antes, toda la Biblia, toda la historia. Cuando leemos toda la historia, todo cobra sentido. Para entender el Nuevo Testamento hace falta leer el Antiguo. No podemos desechar una parte y solo leer otra. Hay que leer toda la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas personas, los antitrinitarios, usan diferentes argumentos para explicar. Incluso en uno de sus argumentos lo que transmiten es que Jesús no es preexistente, Jesús no existía. Entonces quitan ciertos textos importantes, como por ejemplo Juan 1:1. ¿Qué hacemos con este texto? Dice el texto, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Este término, la palabra, es logos, ¿vale? A mí me gusta mucho cuando leo este Juan 1, en vez de logos o en vez de la palabra poner Jesús. En el principio Jesús ya existía, Jesús estaba con Dios, Jesús era Dios. Coger, por ejemplo, este texto y decir que Jesús no era preexistente, o Jesús no existía antes, o que Jesús no es eterno, es borrar ciertos textos, es como omitir y pasar por encima ciertas cosas, ciertos pensamientos, ¿vale? Y algunas personas, ¿no? El pensamiento que transmiten es el hecho de que Jesús no era eterno con el Padre, sino que surge del Padre de alguna forma. Y quizás de alguna forma, o sea, nos cuesta un poco entender este tema. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente tenemos asociado hijo, ¿no? Cronológicamente inferior que al Padre, ¿no? Primero está el Padre, después está el Hijo. Incluso, fijaos, ¿no? Un movimiento de mi mano. Pongo al Padre por encima, al Hijo por debajo, y ¿quién viene? El Espíritu Santo, ¿no? Pero la Biblia no nos dice esto. La Biblia nos da a entender que Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo, vienen del mismo modo. O sea, del mismo modo no, me quiero decir que son la misma persona, en el sentido que son iguales entre ellos, ¿vale? Manteniendo el carácter, la personalidad, todo, ¿no? Pero son uno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando acercamos a este término, Jesús, Hijo de Dios, la primera palabra y realmente la que tiene problema es ver a Jesús como hijo. Cuando vemos hijo, lo primero que nos viene a la mente, engendrado. Y claro, cuando leemos la Biblia, con la verdad que nos encontramos, ¿cuál es? Mateo 1:18, dice el texto, ¿vale? Que su madre era María, que estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda realizara, mientras todavía era virgen, dice el texto, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, para ser hijo, ¿qué hace falta? Ser engendrado. Dice el texto, Jesús fue engendrado. Y para ser hijo, ¿qué hace falta? Nacer. Y el texto bíblico dice que Jesús nació. Lucas 2:7, María dio a luz a su primer hijo, varón, que es Jesús, ¿vale? Entonces, cuando acercamos este término, Jesús, Hijo de Dios, ¿no? Jesús, para ser hijo, pues tiene que nacer, ¿no? Pero a veces nos acercamos a él desde una perspectiva, por así decir, equivocada. Además, la Biblia parece que tiene dos posiciones, ¿vale? Entonces no queda muy claro de quién es Jesús ¿vale? O cuál es la naturaleza de Jesús, porque fijaos, te leo un par de textos, ¿vale? Por un lado tenemos Juan 3:16 que dice que Jesús es unigénito de Dios, ¿vale? De repente, pues, nos da a entender que Jesús es el Hijo único de Dios. Y además nos da a entender en muchos textos, en varios, mencionar algunos, como Jesús es inferior a Dios. Fijaos, Juan 14:28, que nos dice, recuerden lo que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si de veras me aman, se alegrarán de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Padre, Hijo, ¿no? A veces es lo que da a entender. Otro texto, 50 en 1 Corintios 15, 27 y 28, lo dice Pablo. Dice así, pues la Escritura dice, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Pone un paréntesis, dice, claro, cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluyen a Dios mismo, quien le dio a Jesucristo, ¿no? Autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad del Padre, para que Dios, quien le dio la autoridad al Hijo,
sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Una vez más, ¿no? Incluso mismo Pablo da como a entender que Jesús está Padre y está Jesús, ¿no? Como que es segundo, no sé, como que es inferior. Primero está el Padre cronológicamente, después está el Hijo, ¿no? Incluso nosotros después ponemos al Espíritu Santo, ¿no? Como inferiores. Pero después tenemos otra posición, que es la posición por la cual me decanto y la cual yo creo que es la verdad, ¿de acuerdo? Que dice el texto que Jesús Jesús es la forma de Dios, ¿no? Estaba en la forma de Dios y es igual a Dios. Filipenses 2, 5 y 6, lee del texto. Además, Juan 1, del 1 al 3, lo que nos dice es que todas las cosas fueron creadas a través de Jesús, o a través de este Dios, ¿vale? Hizo y ha hecho que todo exista. Además, o sea, nos da a entender la Biblia, ¿no? Como que Jesús no puede ser un ser no creado, es mucho más grande que eso. Además, la Biblia en Isaías 9, 6 lo llama Padre Eterno. Juan 8, 58 dice que Jesús se auto-otorga, ¿no? El yo soy, ¿no? El gran yo soy de Éxodo 3, 14. Juan en Apocalipsis llama a Jesús Todopoderoso. Entonces de repente tenemos estas dos posiciones. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la que realmente tiene toda la verdad? Y para entender la verdad, para mí está muy claro. Empezar por la Biblia. La Biblia es la que nos va a dar toda la verdad. Y una vez más, ¿de dónde hay que leerla? De aquí a aquí, en todo su contexto. ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer teología equivocada leyendo la Biblia? Yo creo que sí. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces nosotros no leemos una matutina? En la matutina usa un texto, ¿no? Y ese texto que respalda mi pensamiento de ese momento. La escuela sabática. Actualmente estamos leyendo la escuela sabática de Isaías, ¿verdad? Es un libro precioso. Además, la escuela sabática está hecho como de una forma secuencial, ¿no? Como que vamos estudiando y va explicando, porque si leemos Isaías así por encima, no entendemos, no nos enteramos, es bastante profundo, ¿no? Pero lo que sucede con otros temas de la escuela sabática, pues un tema de la familia, pues coge un texto aquí, coge aquí, te crea una teología y claro, te vas absorbiendo, escuchas un culto allá, lees una matutina aquí, de vez en cuando abres la Biblia, pues lees otro texto y de repente tienes textos sueltos y de esos textos sueltos, ¿qué vas a hacer? Crear una teología. ¿Y qué pasa? No nos hemos acostumbrado a leer la Biblia ¿en qué? En un orden histórico y general, ¿vale? Leerla en todo su completo de lo que es. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Leemos la Biblia de una forma selectiva y esto me incluye a mí, ¿vale? O sea, yo cuando hablo de estas cosas y traigo este tema porque me impactó a mí y yo soy el primero en hacer estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al coger diferentes textos de diferentes cosas, lo que empezamos a crear es diferentes pensamientos, ¿no? Hacemos lo que nosotros llamamos recompilaciones teológicas, ¿no? Para defender nuestro pensamiento. ¿Qué hacemos? No leemos la Biblia de una forma completa, lo que hacemos es buscar un versículo aquí, una declaración allá, una frase aislada, un resumen de este versículo y de repente lo juntamos así en una pelotita y decimos, estas son nuestras creencias. Respecto a la Trinidad, este texto, y a veces no lo usamos en su contexto, ¿vale? Entonces, ¿podemos crear cualquier doctrina leyendo la Biblia? Yo creo que podemos, incluso hay personas que lo hacen, ¿de acuerdo? Cogen un conjunto de textos, ¿no? Y justifican muchísimos pensamientos, ¿no? La inmortalidad del alma. Por ejemplo, la vida después de la muerte, ¿no? Cuando mueres vas directamente al cielo, ¿no? N pensamientos son defendidos con verdades sueltas, con pensamientos sueltas que no son leídos en su integridad. Porque si leemos la Biblia en su integridad, lo que damos cuenta es que después de la muerte no hay nada. ¿En qué sentido? La persona no piensa, la persona no existe, ¿no? La única forma de obtener vida es cuando Jesús venga y nos la devuelva a Él mismo como el Creador, ¿verdad? Y la vida eterna empieza ¿cuándo? Pues la segunda venida. Entonces, ¿qué es esto de Jesús Hijo, ¿no? Entonces nosotros con nuestra razón lo que hacemos, ¿vale? Es cuando queremos justificar esto, escogemos estos textos sueltos, ¿no? Y nuestra razón es que dice, es esto, ¿no? Juntando este y este, pues Jesús es Hijo, ¿no? Jesús no es Dios, Jesús es inferior al Padre, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Hay un problema muy grande, porque cuando no llevamos una secuencia,
una justificación completa. No usamos la Biblia como lo estamos llevando diciendo mucho, una lectura lineal en el sentido de que leemos toda la Biblia. Lo que sucede es que tenemos textos sueltos que tienen vacíos teológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cosas que no podemos explicar. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de explicarlas? Filosofía. Entonces empezamos a filosofar. Tengo aquí un ejemplo de una filosofía. Dice, sí, Jesús siempre existió en el Padre antes que fuera engendrado por el Padre, ¿no? Por lo que fue creado por el Padre, no fue creado por el Padre, perdón, sino que emergió del Padre. Parece profunda, ¿verdad? Pero esto no respalda, no es lo que respalda la Biblia. Este pensamiento no lo respalda la Biblia, en otras palabras, ¿vale? No lo encontramos. A veces cogemos argumentos que tienen tanto vacío teológico, tenemos que rellenarlos. Esto me hace pensar, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Zaragoza, ¿verdad? Entonces, claro, yo cuando salgo por la ventana y veo por la ventana, veo una parte, ¿verdad? Digo, y si yo digo, esto es Zaragoza, seguramente muchos diréis, no, eso no es Zaragoza. Zaragoza es el Pilar, Zaragoza es esto, Zaragoza es lo otro. Y si nos damos cuenta, si cogemos un helicóptero y salimos, ¿verdad? Empezamos a ver que no es solamente Zaragoza, no es solamente esa calle, aunque es verdad, ¿no? Zaragoza está dentro, o sea, Zaragoza tiene parte de esa calle, ¿verdad? Pero también Zaragoza es más calles, más edificios, una red compleja de luz, una red compleja de agua, de gas, de semáforos, de calles, de todo. En su conjunto, ¿qué hace? Teología. Esta es la famosa historia de un árbol y hay que salir para ver al bosque, para tener el contexto general. Y esto es lo que nos invita a la Biblia, que leamos toda la Biblia, ¿no? Y no solamente por trozos, por así decirlo. Para entender una verdad, lo que tenemos que hacer es acercarnos a la Biblia desde la oración y mediante la guía del Espíritu Santo. Y algo que tenemos que tener muy claro, ¿vale? Las grandes verdades no hay que forzarlas. La Biblia da la respuesta. No hacen falta filosofías para rellenar vacíos teológicos. Lo que necesitamos es dedicarle tiempo a leerla, tiempo a estudiarla, tiempo a escudriñarla, tiempo a dedicar a tener esa fe viva que hemos hablado anteriormente. Entonces, para entender el tema del Hijo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? A partir del principio, la Biblia. No solamente la Biblia, ¿de dónde tenemos que empezar a leerla? Desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Dice el texto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí es cuando empieza la creación. Y dice los primeros textos de la Biblia que culmina la creación ¿con qué? Con la creación de los seres humanos. ¿Quiénes eran esos seres humanos? Adán y Eva. ¿Por qué Dios crea a los seres humanos? Para que reflejen el amor de Dios. ¿Para qué? Para que el amor de Dios se pueda expresar a través de ellos. ¿Por qué Dios crea? Porque ellos eran la expresión de amor. Esto es precioso ver esto. Dice Génesis 1:27, Dios creó a Adán y Eva a su imagen y a su semejanza. Pero fijaos algo, que también es muy importante por lo que estamos estudiando. Génesis 5, ¿vale? Génesis 5, versículo 3, que dice lo siguiente. Fijaos. Adán y Eva, ¿vale? Y después del texto empieza, engendraron a un hijo a su semejanza, conforme su imagen, ¿vale? Esto es curioso, ¿vale? Porque nos explica muchas cosas. Adán y Eva son creados por Dios mismo. Y los demás seres humanos que son semejanza conforme su imagen de ¿quién? De Adán y Eva. Pero el objetivo de Dios, ¿cuál era? Transmitir su imagen, ¿vale? No sabemos cuál es la imagen de Dios. No sabemos cómo es Dios, por así decirlo. Entonces su imagen no es física. Su imagen que es de carácter, de personalidad, lo que Él es. Porque Él es amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Adán es el primero hijo de Dios según la Biblia. Es el primero a ser creado. Es el primero hijo. Es el primero personaje histórico que da significado al resto de los relatos de la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, para entender este tema, Jesús, Hijo de Dios, hay que empezar del principio. Adán, ¿quién es? El primero Hijo de Dios. Y ahora te invito a que vayas a Lucas. Vamos a Lucas 3. Acompáñame a Lucas 3. ¿Por qué te llevo a Lucas? Porque fijaos cómo empieza Lucas describiendo la historia de Jesús. Lucas 3 es la genealogía de Jesús, ¿vale? La hemos visto. O sea, ella también está, por ejemplo, en Mateo, ¿no? Pero es muy curioso cómo lo describe Lucas 3, ¿vale?
si os fijáis, desde el versículo 23 en adelante, Lucas describe todas las personas que provienen, de dónde proviene Jesús. Entonces siempre Lucas dice, pues X persona, hijo de X persona, ¿vale? Si seguimos leyendo, llegamos al versículo 28, el último en cual nombra Lucas, dice, Adán era hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. El Nuevo Testamento, cuando empieza a explicar quién es Jesús, o de dónde proviene Jesús, empieza explicando de dónde, desde el principio. ¿De dónde proviene Jesús? Jesús proviene del linaje de Adán. Adán, hijo de Dios. Entonces, para entender quién es Jesús, es importante que entender quién es Adán. Adán es hijo de Dios. Entonces, la historia de la Biblia tiene dos bases, Adán y Jesús. Estos dos personajes marcan toda la base bíblica de la historia. Adán es creado, ¿vale? O Dios tiene un hijo, por así decirlo, ¿no? O sea, crea a Adán, a un hijo, y le da un nombre que es Adán, ¿vale? Eva es tan importante como Adán, ¿de acuerdo? O sea, los dos. Entonces Lucas empieza explicando quién es Jesús, diciendo que Adán es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Adán es el primero de su clase, de quien salimos todos los demás, y de quien adquirimos nosotros la identidad. Nosotros recibimos la identidad de Adán. Adán y Eva fueron creados, todos los demás fuimos procreados, ¿vale? Y así empieza el relato bíblico. Como dije, hay que empezar desde el principio. Vamos a analizar Jesús, hijo de Dios, desde el principio. Jesús proviene del linaje de Adán. Y vamos a seguir analizando, ¿de acuerdo? Adán es el primero hijo, ¿vale? Que es creado ¿a qué? A la imagen de Dios, ¿de acuerdo? A partir de Adán, la imagen de Dios debería transmitirse de generación en generación. Humanos con la capacidad de amar como Dios ama, y vivir la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Lo que terminé de leer, lo que terminé de compartir. El plan de Dios para la humanidad era que Adán y Eva, de generación en generación, fueron transmitiendo la capacidad de amar de Dios de unos a otros. Y de esta forma, transmitir la imagen de Dios. Este era el plan. Adán y Eva, imagen y semejanza de Dios. La humanidad, dice el texto, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y después ellos, dice el texto, Génesis 5:3, engendraron ¿a qué? A un hijo. ¿Cuál era el plan de Dios? Que la humanidad, de generación en generación, fuera compartiendo el amor de Dios. Pero en este plan, ¿qué sucede? Génesis 3. Hay que dar pausa al plan. Y al dar pausa al plan, la humanidad da un giro. ¿Qué sucede? Lucifer, un ángel caído, ¿no? Engaña a la humanidad, transfigura la imagen de Dios. ¿Y qué dice transfigurando la imagen de Dios? Dice que Dios es aburrido, dictador y egoísta. Génesis 3, del 1 al 5. Y desde entonces, cuando empieza el alejamiento de la humanidad de Dios. Y fijaos en algo. Casi que se pudo borrar la imagen de Dios, de los hijos de Dios, de Adán y de su descendencia. Casi. Después de la caída, la capacidad de transmitir la imagen de Dios de generación en generación se ha transfigurado, se ha perturbado. Al haber una transfiguración, un alejamiento del plan original, también hubo que presentar una solución. ¿Y cuál sería esa solución? Solamente se podría hacer algo. Que a través de la misma humanidad, la humanidad que cayó, tenía que venir una solución. Dios mismo, Jesús mismo, un Dios eterno, tendría que hacerse ¿qué? Hacerse como uno con los mismos genes con los que habían terminado de entrar en pecado. Esa es la única forma de salvar la humanidad. Y así Jesús conseguía dar un nuevo camino, una nueva oportunidad, un nuevo inicio. Esa sería la solución que vendría bajo la forma de Dios, esta sería la solución bajo la cual la forma del Hijo de Dios, ¿vale? Para reemplazar a Adán. Vendría una nueva cabeza de la raza humana que restablecería la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Creo que se ha entendido, ¿vale? Lo he leído un poco mal de aquí mis apuntes,
La solución es que vendría Dios en semejanza, ¿vale? Como un hijo de Dios, como parte del linaje de Adán para salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús había prometido, Dios había prometido en el principio, cuando creó la humanidad, ¿el qué? Dice, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, Eva y sus descendientes, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, refiriéndose a uno de los descendientes, que sabemos que es Jesús, te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. La solución de la liberación de la caída provendría de la descendencia, ¿no? de Eva y de Adán. Y aquí en este texto vemos dos cosas importantes. Seguidores de Satanás que van a estar en guerra contra Dios y los seguidores de Dios y un linaje de la mujer. Un día nacerá el descendiente especial que derrotará a Satanás y invertirá el efecto de la caída. Adán fracasó como hijo de Dios, cediendo a la tentación de Satanás, pero un hijo que nacerá en la raza humana caída aplastará a la serpiente en vez de rendirse ante ella. Qué bonito, ¿verdad? Adán, o sea, el segundo Adán, un nuevo hijo de Dios que dará un nuevo inicio a la historia de la humanidad y a cada uno de nosotros. Este segundo Adán triunfará sobre el fallo del primero Adán. Desde un primer instante de la historia de la humanidad, Dios buscó dar una solución para esto. Dios está haciendo frente al problema del pecado en términos de sucesión familiar, prometiendo el nacimiento de un hijo que salvaría. Dios es el creador de la humanidad y busca salvar desde su seno a la humanidad, desde su propio reino genético, desde su posición de hijo de Dios, que nacerá desde el linaje de Adán, como lo decía Lucas, a fin de redimir la caída de Adán, a fin de redimir a cada uno de nosotros. Te voy a hacer un pequeño spoiler. Tú seguramente, si estudias la Biblia, ya lo sabrás. Jesús es un ser eterno. Jesús no surgió del Padre. Jesús y el Padre son uno, igual que el Espíritu Santo son uno, pero son seres separados, ¿no? Son tres en uno, como nosotros lo decimos. Pero esto del Hijo significa que Jesús se hizo hijo en el sentido que se puso o se hizo humano, ¿vale? En este sentido. Y estuvo bajo ¿qué? Bajo las mismas condiciones con nosotros. Conoció la Biblia que él mismo la escribió, ¿verdad? Se obedeció a sus propios mandamientos que él mismo había hecho. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda salvarse. Nosotros como seres humanos no nos podemos salvar, no podemos salvar por nuestros propios méritos. Por eso necesitamos a Jesús, al Hijo de la promesa, que venga y que resgate, que venga a nuestras vidas, a cada vida de cada uno de nosotros, nos dé esa nueva posibilidad de vivir. Y es maravilloso ver que Jesús no le importó ser Dios, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No le importó eso para hacerse como uno de nosotros y salvar la humanidad desde su propio seno, desde su propio, como hemos visto antes, reino genético, ¿de acuerdo? Hoy hemos dado una pincelada, hemos establecido unas bases para este tema, seguiremos estudiando. Yo lo que te invito es, como hago con estas bases, cuando te acerques a estos textos, los puedas leer y entender, ¿vale? Y además lo que hemos visto el bosque, hemos visto a Zaragoza desde afuera, ahora vamos a ir por libro de la Biblia, a estudiar el tema, árbol por árbol, a profundizar, a escudriñar, a no tener esa fe ciega, no dejar que cualquier predicador o cualquier información nos nuble la mente, sino que acercarnos a la verdad. ¿Desde dónde? Desde el principio. Y te acompaño y te animo que sigas leyendo este primer libro porque seguiremos analizándolo. Que el Señor te bendiga mucho, que realmente puedas encontrarte con Jesús, con este Jesús que busca salvarte, que ya te dio la salvación, solamente tienes que aceptarla. Que el Señor te bendiga mucho y que tengas un buen día.